Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Espero que hayan tenido un feliz domingo, que se hayan podido congregar con la familia de la fe y que hayan ido a alabar, a glorificar, a bendecir el nombre de nuestro Dios, que es digno de recibir toda gloria y todo honor. Espero que hayan tenido un feliz domingo con la familia espiritual que Dios les ha dado. Bueno, que sigan creciendo en la fe hasta alcanzar la madurez de varón perfecto, la plenitud de Cristo. Gloria a Dios, le doy gloria a Dios por su familia, por nuestra familia en la fe, que es muy grande y numerosa. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Vamos a continuar, hermanos y amigos, pidiéndole a Dios que me ayude, porque soy débil, porque no soy perfecto, porque tengo miles de errores, porque no conozco todas las cosas, ¿verdad? Pero le pido a Dios que sea dándome sabiduría en esta hora, para que cuando yo predique, sea el Espíritu Santo el que hable, para que yo calle y el Espíritu Santo hable a través de mí, de este siervo inútil suyo. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, continuamos con este bello capítulo de Mateo capítulo 13, con el discurso de las parábolas. Aquí vemos cómo mi Señor Jesús enseña diferentes misterios del reino de los cielos a través de este lenguaje figurado llamado parábola, con el cual Jesús, era el plan de Dios también, quería ocultar los secretos del reino y solamente revelárselos a lo que el Padre le había dado, es decir, a sus apóstoles. Por eso las dos parábolas que he dicho, que están en la Escritura y he explicado, ¿verdad? Su explicación como tal fue dada solamente a los apóstoles. A los demás, como dice la Escritura, el propósito de las parábolas era que para que la gente teniendo ojos no viera y teniendo oídos no oyera, y se volvieran de sus malos caminos y Jesús los sanara, ¿verdad? El propósito era ocultar la verdad del Evangelio, la verdad del reino de los cielos, a un grupo de personas y revelárselo a lo que el Padre había escogido, a los apóstoles. Por eso, las dos parábolas que hemos visto hasta ahora, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, su revelación o su interpretación, o la interpretación que hizo mi Señor Jesús, solamente se la explicó a sus apóstoles. A los demás no. Los demás solamente escucharon la parábola, pero los demás no entendieron. En cambio, como vemos en la parábola del trigo y la cizaña, cuando los apóstoles estaban solos con el maestro, ellos le decían: maestro, ¿qué significa la parábola del trigo y la cizaña? Explícanos qué significa. Y como Jesús le había dicho a ellos que a ellos le había sido concedido saber los secretos del reino, entonces él hablaba con ellos normalmente sin parábolas, pero con el resto de Israel hablaba por medio de las parábolas. ¿Ok? Ya vimos el propósito de las parábolas, que era precisamente que el pueblo escogido de Dios, el pueblo elegido, que sus apóstoles conocieran los secretos del reino, pero no así el resto de Israel. Y aquí vamos a ver el uso de las parábolas, ¿ok? Otra de las razones por qué Jesús siempre acababa con su verbo hablaba en parábolas. Pero bueno, vamos a ver también hoy, vamos a tratar hoy de abarcar varias parábolas que son cortas. Vamos a abarcar la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura y el uso de las parábolas, ¿ok? Y vamos a abarcar también el tesoro escondido y la pera de gran valor y
vamos a tratar de abarcar todas estas parábolas. Que el Señor me ayude a abarcar esta serie de parábolas, ¿verdad? Porque ya las más grandes, que la del sembrador y la de la cizaña, ya las abarcamos con su explicación, ¿verdad? Ahora yo voy a tratar en este tiempo de abarcar todas las parábolas y de tratar de explicarlas lo mejor que se puede con la ayuda del Espíritu Santo, ¿okay? Entonces vamos a estar primero del versículo 31 al 35, ¿ok? Mateo 13, versículo 31 al 35. Otras parábolas refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramos, ¿ok? Otra parábola dijo del reino de los cielos. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El uso de las parábolas. Vamos a ver. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábola mi boca y declararé cosas escondidas delante de la fundación del mundo. Gloria a Dios. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar por aquí, y con el favor de Dios que me dé la sabiduría para explicarles, que yo pueda discernir bien esta palabra para que todo salga modificado. Le pido a Dios que me asista con su Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Okay? Fíjense bien, a diferencia de la parábola del trigo y la cizaña, que se la explicó a sus apóstoles, y la parábola del sembrador, que también le dio su explicación a sus apóstoles solamente, esta serie de parábolas que vamos a ver a continuación, Jesús no la interpretó, ¿okay? O por lo menos en el Evangelio de Mateo, no está en la interpretación de Jesús. ¿Por qué? Porque esta se la dijo a una multitud, ¿ok? Cuando él hablaba con la multitud, él les explicaba el secreto del reino en parábolas, ¿ok? Y aquí vamos a ver otra de las razones del por qué hablaba en parábolas. La primera era porque a los apóstoles le había sido dado saber los secretos del reino, pero no hacía lo demás, ¿cierto? Esa es la primera razón, pero aquí vamos a ver otra de las razones, ¿ok? Vamos a empezar, como siempre, versículo por versículo, a interpretar o a discernir el texto bíblico. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, ¿ok? El reino de los cielos, él lo compara con un grano de mostaza. Un grano de mostaza es así de chiquitico, muy pequeñito, ¿verdad? Que un hombre agarró y sembró en un campo, ¿ok? El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace el árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas.
¿Qué significa esta parábola? ¿O qué verdad espiritual Jesús quiere ocultar o dar a entender a algunos, a sus apóstoles, por ejemplo, sobre el reino de los cielos? ¿Qué verdad espiritual hay en esa parábola? Bueno, se lo voy a explicar con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu. El reino de los cielos comienza en los corazones de las personas, pero comienza siendo muy pequeñito. Es decir, el reino de los cielos, por decirle algo para ilustrar, comenzó con 12 hombres. Con 12 hombres, los 12 apóstoles, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista, por ejemplo, empezó a predicar sobre el arrepentimiento y la fe, y ahí había comenzado el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos comenzó siendo muy pequeño, siendo sembrada esa buena semilla que Dios sembró en pocas personas, es decir, los 12 apóstoles. Fue una semilla pequeña, fue una semilla muy chiquita, o sea, eran pocos los que verdaderamente tenían el conocimiento del reino de los cielos. Los apóstoles, Juan el Bautista, metamos ahí también a los profetas. Aún así, poniendo a los profetas junto con los apóstoles y Juan el Bautista, ¿verdad?, siendo el último profeta, el reino de los cielos comenzó siendo algo muy pequeño que el Señor plantó. El Señor fue plantando, ¿verdad?, en el mundo esa pequeña semilla. Y primero comenzó plantándola en 12 apóstoles, ¿verdad? Bueno, aunque Juan el Bautista también lo podemos meter ahí, porque Juan el Bautista ya venía predicando que el reino de los cielos se había sacado. Pero bueno, el número sigue siendo pequeño. 13 personas, 12 personas, pero comenzó siendo algo pequeño, siendo una pequeña semilla. Una pequeña semilla que Dios plantó. Pero como Dios es el que planta, ¿verdad? En este caso el Hijo del Hombre fue el que plantó la semilla en el campo. El campo, ¿cuál es? El mundo entero es el campo donde Dios plantó la semilla del reino de los cielos, ¿verdad? Como Dios es el que planta, así como Dios planta, Dios da el crecimiento. Y solamente y lo que comenzó siendo algo pequeño, algo de 12 personas, de 13 con mi Señor Jesús, ¿verdad?, mientras estuvo en la tierra, ¿verdad? Dios le fue dando el crecimiento, Dios fue multiplicando esa semilla en sus escogidos alrededor del mundo. Y ahora, eso que comenzó siendo algo muy pequeño, de pocas personas, de un grupito de personas, pasó a ser algo grande, gigante, enorme. Ahora tenemos hermanos por todo el mundo, por todo el globo terráqueo. Eso es lo que quiere decir la parábola del sembrador, de la semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque comienza, él dice, otra parábola les digo, les digo otra parábola, que el reino de los cielos es como el grano de mostaza. Claro, el reino de los cielos comenzó siendo muy pequeño aquí en la tierra, con 12 apóstoles, ¿verdad? Póngale que anexemos a Juan el Bautista, serían 13. Póngale que metamos en esa misma categoría de, por llamarlo de alguna forma, de integrantes del reino de los cielos, a los profetas también. Pongan que metamos a todos ellos. Aún es algo muy pequeño. Comenzó siendo el reino de los cielos aquí en la tierra algo muy pequeño, muy insignificante. 12 personas, 13 personas con Jesús y Juan el Bautista. En fin,
fue algo muy pequeño a su inicio, es lo que Jesús le quiere decir. Pero como el que planta la semilla del reino de los cielos es el Hijo del Hombre, el que planta el Evangelio es el Hijo del Hombre, como vimos en la parábola del sembrador y en la parábola y también vimos algo parecido en la parábola del trigo en la cizaña, que el padre de familia que planta la semilla que dio la buena semilla, como Dios se encarga de plantar y se encarga de dar el crecimiento. Lo que comenzó siendo un movimiento muy pequeñito de 12 personas, pónganle un poco más, pero pónganle lo mínimo 12 personas, ahora es un árbol grande, hermano. Ahora este árbol cubre toda la tierra. Ahora el reino de los cielos se ha expandido por la tierra. Ahora ese árbol, que comenzó con algo tan pequeño como una semilla de mostaza, con 12 personas y el maestro y mi Señor Jesús, ahora pasa a ser un árbol, o pasa a ser algo tan grande que es universal. Eso es lo que se refiere a esta parábola, del crecimiento que tiene el reino de los cielos, hermano. El crecimiento. ¿Y por qué tiene el reino de los cielos un crecimiento tan colosal? Una palabra que le cabe muy bien, ¿verdad? ¿Por qué el reino de los cielos ha tenido ese crecimiento colosal a lo largo de la historia? Porque es Dios el que da el crecimiento. Dice la Escritura, Pablo dice, ¿qué es Pablo? Pablo regó, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da es Dios. Cuando Dios se encarga de plantar la semilla y cuando Dios mismo da el crecimiento, hermano, eso no tiene quien lo detenga. y una prueba, y a una prueba me remito. El pueblo cristiano ha sido perseguido a lo largo de la historia. O sea, el pueblo cristiano ha sido perseguido, ha sido maltratado. Muchos se quejan, el LGBTQ+, ellos por lo menos se quejan de que ellos han sido muy maltratados, pero ningún pueblo ha sido más maltratado que el pueblo cristiano por su fe. ¿A qué quiero llegar con esto? A que a pesar del maltrato y de los tratos del diablo y de los ataques del diablo por destruir al pueblo de Dios, no ha podido, hermano. Y al contrario, Dios ha multiplicado a su pueblo a través de las épocas, independientemente de la adversidad. Usando las adversidades, aún así Dios ha multiplicado a su pueblo. Dios ha regado esa semilla que comenzó siendo tan poca cosa, pero ahora, hermanos, tenemos hermanos alrededor del mundo, tenemos hermanos en todos los países. Ahora en todos los países se ha predicado el Evangelio, casi todo. Ahí hasta los países que tienen más oposición a él, hay convertidos, hay hijos de Dios. Ese es el crecimiento que ha mostrado el reino de los cielos, que ahora es como un árbol, como el más grande de los árboles que cubre todo el mundo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Esta es la interpretación de la parábola de la semilla de mostaza. Leamos otra vez. Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña. El reino de los cielos comenzó siendo algo insignificante, con 12 personas, el maestro 13, pongan a Juan el Bautista 14 personas, algo muy pequeño, un movimiento muy pequeño. Pero ahora, hermano, como es Dios el que ha dado crecimiento a esa pequeñita semilla que mi Señor Jesús sembró, siendo el sembrador él, ¿verdad? Ahora es el árbol más grande que hay y cubre todo el mundo, hermano. Así es el reino de los cielos. Pero mi Señor Jesús
a los fariseos se lo explicaba por medio de parábolas, ¿ok? ¿Cuál es la verdad la más pequeña de toda la semilla? Pero cuando ha crecido es la mayor de la hortaliza y se hace árbol de tal manera que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Gloria a Dios. Entonces ya sabemos cuál es el significado de la parábola de semilla de mostaza. Que el reino de los cielos comenzó así, con una semillita pequeña, con 12 personas que comenzaron a donde mi Señor Jesús plantó la palabra primeramente, la semilla, en sus 12 apóstoles. Comenzó siendo algo muy pequeño, insignificante, pero ahora, hermanos y amigos, y como es Dios que la ha plantado y la ha regado y le ha dado crecimiento, ahora vemos que el reino de los cielos ahora es un árbol gigante que cubre todo el mundo, porque en todo el mundo hay hermanos. La iglesia de Cristo es universal. Hay hermanos en Corea, hay hermanos en toda parte del mundo, hasta donde el evangelio es atacado, allí tenemos hermanos. Entonces, gloria a Dios, porque Él ha sembrado la semilla y no solo eso, ha dado crecimiento a ella. Así que toda la gloria y la excelencia por el progreso del reino de los cielos aquí en la tierra sea para nuestro Dios. Para nuestro Dios y para su Cordero, que están sentados en el trono por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermano, entonces vamos a ver otra parábola. La parábola de la levadura. Otra parábola del higo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que quedó todo leudado. ¿Ok? Y esta parábola, el significado es exactamente lo mismo que la otra. Aquí está hablando mi Señor Jesús del crecimiento del reino. Del crecimiento del reino. Pero aquí no se está hablando tanto del crecimiento externo. De la iglesia externamente, pues. Ahora somos millones y millones de hijos de Dios a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Sino que aquí está hablando de un crecimiento pero interno. El reino de los cielos en cada persona comienza con un poquito de fe. Ese poquito de fe allí es la levadura. Que cuando ese poquito de fe se activa, ¿verdad?, en el creyente, hace algo más grande. O sea, la fe del creyente va de menor a mayor y va en aumento. Y lo que hace que el reino se expanda es la fe. La fe es esa levadura. Aquí la fe es la levadura. ¿Okay? En otro versículo de la Biblia, la levadura es mala porque dependiendo del contexto, la levadura puede significar el pecado. Pero aquí la levadura es fe. La levadura es la fe de cada persona. Y la fe de cada persona comienza siendo pequeña, comienza siendo algo pequeño. Pero cuando esa levadura leuda bien, se combina bien, hace todo lo que ella tiene que hacer, crece, la fe hace que eso crezca hasta que sea algo fuerte, algo seguro, algo firme. La levadura es igual, es como esta parábola se refiere igual, hermano, al crecimiento del reino de los cielos. ¿Ok? Al crecimiento de nuestra fe, de cada persona por medio de la fe. Comienza con algo pequeño. Otra parábola le digo del reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esa levadura fue lo que hizo que creciera esa pequeña fe que depositó mi Señor Jesús
esa pequeña semilla, o en este caso, esta pequeña fe que nosotros adquirimos a comenzar en el camino de Dios, ¿verdad? En el camino de mi Señor Jesús. Esa pequeña fe que es la levadura hace que todo crezca. Y eso es, y así el reino de los cielos comienza siendo algo pequeño, pero termina siendo algo gigante, algo muy grande, algo muy bueno, porque es algo que Dios ha establecido. Y lo que Dios ha establecido, el hombre no lo va a poder derribar. A lo largo de la historia ha habido hombres perversos que han querido destruir la obra de Dios. Pero Dios ha demostrado que a Él no le interesa lo que piensa el hombre. ¿Okay? A Dios no le interesa para nada los pensamientos del hombre. Dios hace como Él quiere, hermano. Dios es soberano. No hay nadie que detenga la mano de Dios. Si Dios ha decidido que su iglesia crezca y se expanda y la fe de sus hijos crezca, de algo que comenzó muy pequeño, Él ha hecho algo grandioso y extraordinario. Y le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Le damos gloria a Dios por la expansión de su reino, a pesar de las maquinaciones del diablo y de la maldad del hombre. Eso no le ha tenido a Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo: Egipto, el faraón que estaba antes de Ramsés, ¿verdad? Él decretó que tiraran a los niños menores de 2 años, creo, al río Nilo para que se lo comieran los cocodrilos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en ese momento? Bueno, primero salvó a su siervo Moisés, ¿verdad? Y después los judíos se empezaron a multiplicar. En vez de el faraón reducir con ese decreto el número de judíos, que esa era la intención, Dios lo multiplicó. Entonces, si Dios tiene control, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice la Escritura. Entonces, lo que Dios comienza, hermano, Dios lo termina. Pese a las maquinaciones del diablo, pese a lo que se presenta en este mundo caído y perverso, Dios lo va a terminar, hermano. Dios comenzó, el reino de los cielos comenzó aquí siendo muy poco. Y miren ahora todos los que somos, todos los que creemos. Y miren ahora la fe del creyente que va en aumento. Gloria a Dios. Comenzando con poco, pero si es Dios el que comienza la obra, así sea con poco, esa obra, hermano, se va a expandir hasta que estemos en gloria. Gloria a Dios, porque es Dios el dueño de la obra. ¿Y quién puede frustrar los planes de Dios? ¿Quién le puede decir a Dios qué, cuándo y cómo hacer las cosas? Nadie, hermano, porque Dios todo lo sabe y Él lo puede todo. Entonces, contra esa combinación no hay que valga, hermano. Lo que Dios ha establecido que va a hacer, Dios lo hará. A pesar de que los hombres no cooperen y a pesar de que el diablo se lo ponga. Ok, gloria a Dios. Entonces, en estas 2 parábolas vimos el crecimiento del reino de los cielos, que comienza siendo tan pequeño, pero que termina siendo tan grande, hermano, que termina creciendo hasta tener un tamaño enorme. Fíjense que en esta parábola dice: en 3 medidas de harina hasta que todo queda en lugar. Tomó una mujer que es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina. Un poco de levadura, hermano, un poco de fe. Así comenzó el reino de los cielos, con un poco de fe, con un puñado de hombres que creyeron, y se hizo el árbol más grande de todo. Y ahora hay millones y millones de hermanos que creen en el mundo, millones de hijos de Dios, y comenzó con 2. Y así mismo nuestra fe comienza siendo pequeña, hermano, pero después crece, hermano, hasta que podamos sujetarnos y sostenernos en ella. Gloria a Dios.
por el crecimiento de su reino, porque la gloria es para Él y para Cordero que está en el trono. Amén y amén. Espero haber podido explicar estas dos parábolas de buena manera, ¿ok? Gloria a Dios le doy. Amén. Ok, ahora vamos a ver cómo Jesús, o otra de las razones por qué mi Señor Jesús usaba las parábolas. ¿Qué quería hacer Jesús con las parábolas? Ya vimos que Él la usaba, que una de las razones fue porque a los apóstoles le fue a conocer los misterios del reino, pero no hacía todo Israel, ¿ok? Esa fue una de las razones, esconder los misterios de los sabios entendidos y revelárselos a los humildes de corazón, esconder los misterios del reino a los que eran del mundo, a los que eran cizañas, y revelárselo al trigo, a los que eran hijos de Dios. Esa fue una de las razones. Ahora Jesús nos va a dar aquí otra razón. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta, ¿verdad? Abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Fíjense bien, ya Dios lo había dicho a través de la Escritura. Ya Dios había dicho a través de su profeta, de su hijo, de su siervo David, cómo Él iba a declarar ciertos misterios, ciertas cosas ocultas que habían estado ocultas desde antes de la fundación del mundo. Esto lo dice el profeta David, el hijo de Dios David, el rey David, el siervo David. Esto lo dice él en Salmo 78:2, hermano. Que Dios o el Hijo de Dios iba a revelar cosas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo, pero lo iba a hacer a través de las parábolas. Por eso mi Señor Jesús, cada vez que se dirigía al pueblo de Israel, eran parábolas para cumplir lo dicho por David. Y lo dicho por David, que claramente fue inspirado por Dios a decir eso, que David fue inspirado por el Espíritu Santo a declarar eso. Y Jesús aquí en el Nuevo Testamento lo está cumpliendo, ¿ok? Por eso es que cada vez que hablaba con el pueblo de Israel, Él lo hacía por parábolas para cumplir. Abriré mi boca en parábolas y enseñaré cosas ocultas desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Y eso es lo que mi Señor Jesús está cumpliendo aquí, y por eso Él habla en parábolas. Claro, no así con sus apóstoles, no así con sus escogidos, porque a ellos les fue dado saber los secretos del reino. Aleluya, gloria a Dios, porque a nosotros los hijos de Dios también. Dice, lo que oído no oyó, ni lo que no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, espero que haya quedado claro, Dios mediante, quiero estar que Dios me dé sabiduría. Después de esto viene la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, pero ya hablamos de eso en el video de ayer. Pero aquí vemos que mi Señor Jesús le explica la parábola de la cizaña a sus apóstoles, cuando la gente que estaba alrededor de él, después de escuchar la parábola del trigo y la cizaña, después de escuchar la parábola de la levadura y después de escuchar la parábola de la mostaza, la gente se fue y él quedó con sus discípulos. Cuando quedó con sus discípulos en intimidad, que solamente eran ellos y él,
ellos le preguntaron ¿qué significa la parábola del trigo y la cizaña? Y él se la explicó tal cual yo lo hice ayer, a la gloria de Dios, ¿ok? Entonces, ahí vemos que mi Señor Jesús le ocultaba la verdad a ellos o se la decía, pero en oculto para que ellos no la entendieran, pero a sus apóstoles sí se la manifestaba, ¿ok? Gloria a Dios. Ok. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla. Y vamos a ver ahora, hermano, la parábola del tesoro escondido, ¿ok? Ya me había comenzado sin decir el nombre de la parábola. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y vosotros por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sí. El reino de los cielos, ¿verdad? La interpretación de esa parábola es que el reino de los cielos es como un campo, ¿verdad? Supongamos que, para dar un ejemplo, hay un campo que tenga petróleo. Supongamos, yo sea guiado por Dios y consiga un campo que tenga petróleo. Bueno, yo tengo varios terrenos, varias casas, varias cuestiones, y yo cuando hallo ese campo que tiene petróleo, ¿qué hago? Para tenerlo, vendo todo lo que tengo y lo compro. Así es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el reino de los cielos es más valioso, es más hermoso, tiene mucho más valor que cualquier posesión que nosotros podamos haber adquirido en esta tierra. Que el valor del reino que Dios nos tiene preparado, hermano, y que comenzó siendo muy pequeñito, como una semilla, y como una levadura que está escondida antes de y como una levadura escondida entre la masa, ¿verdad? Algo que comenzó siendo tan insignificante, ese algo tiene más valor. El reino de los cielos tiene más valor. El ser parte del reino tiene más valor que cualquier cosa material, hermanos, que nosotros podamos tener. Tiene más valor que tener 100 millones de dólares, tiene más valor que tener la empresa más grande del mundo. Tiene un valor incalculable. Tiene un valor que no se puede medir, que no se puede calcular. Por eso la persona que lo haya o la persona que lo encuentra, ella vende todo lo que tiene para poder hacerse con ese campo, hermano. Porque el reino de los cielos vale más, hermano. Estar en el reino de los cielos es más valioso, hermano, que cualquier capital humano que nosotros podamos tener en esta tierra. Ser del reino de los cielos es más valioso y más grande que cualquier cosa que nosotros podamos adquirir en esta tierra. ¿Qué le dijo mi Señor al hombre rico que le preguntó que qué tenía que hacer para entrar en la vida eterna? Bueno, él le dijo, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Amarás a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y él dijo, ya todo eso lo he hecho en mi juventud. ¿Y qué más puedo hacer para heredar la vida eterna? Da todo lo que tienes a los pobres y sígueme para que tengas tesoros en el reino de los cielos. Fíjense bien, da todo lo que tienes a los pobres. Y aquí dice que el que encuentre ese campo, va y vende todo lo que tiene para hacerse con el campo. Porque ese campo que la persona acaba de contar, que es el reino de los cielos,
vale más que todo lo que él ha tenido en la vida. Por eso el apóstol Pablo dice que lo que él tenía por cosa importante, por cosa de estima, lo que Pablo estimaba cuando conoció a Cristo y halló ese campo que es el reino de los cielos, cuyo Señor es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando él halló ese campo, él estimó todo lo que él tenía preciado como basura, como algo que no tiene valor, como algo que no es grande para nada, en comparación con lo que él había obtenido, en comparación con tener a Cristo. Eso era mucho más grande. Y ese es el significado del tesoro escondido. El reino de los cielos está escondido. ¿Qué quiere decir que está escondido? Que es difícil de hallar. Que es un tesoro. No sé, los piratas por evitar esto, ellos escondían los tesoros en cuevas, en cuestiones que solamente ellos lo encontraran, ¿verdad? Para que nadie se robara ese tesoro. Bueno, el reino de los cielos es muy difícil de hallar y es de un valor incalculable. Entonces, el que por la gracia de Dios lo haya, como nosotros que lo hemos hallado, ¿qué hacemos? Bueno, dejamos todo lo que tenemos, damos todo lo que tenemos para comprar ese tesoro de valor incalculable que pocas personas hallan. Amén. Por eso es un tesoro escondido, porque casi nadie lo encuentra lo que Dios ha tenido misericordia. Lo encontramos por la gracia de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer cuando encontramos un tesoro de tan incalculable valor? Bueno, dejar todo lo que nos parece extraordinario a nosotros y comprar ese tesoro. Amén, gloria a Dios, a su nombre gloria, y obtener ese tesoro, que la perla de gran precio es lo mismo, es el mismo significado. Fíjense bien, la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca una buena perla, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué pasa con el reino de los cielos? Que el reino de los cielos, como estamos viendo, es como un tesoro escondido. Entonces no muchos lo hallan, pero es que lo halla y aprecia su valor inconmensurable, vende lo que tiene para hacerse con ese campo que tiene, que es el reino de los cielos, ¿verdad? Así mismo pasa con la perla de gran valor. Mi Señor Jesús lo explica así: un comerciante de joyas preciosas que tiene gran cantidad de estas, él detecta que una de las joyas que él ha visto, o que una joya que acaba de ver, tiene un valor incalculable. Entonces, ¿qué hace con las joyas que ya tenía? Las vende para comprarse esas del valor incalculable. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué, si el reino de los cielos tiene un valor incalculable, por qué toda la gente no está en el reino de los cielos? Porque es un tesoro escondido y pocos son los que lo hallan. Hermanos, Dios tiene misericordia de que tengan misericordia. Pocos son los que hallan el reino de los cielos. Pocos son los que entran por la puerta angosta. ¿Sí me entienden? Por eso la gente no aprecia, hermanos, cuando un predicador de sana doctrina predica la palabra de Dios. Por eso la gente no aprecia el evangelio, porque no ven la magnitud del regalo, la magnitud de don de Dios, la magnitud del reino de los cielos, el incalculable valor de lo que Dios nos da por medio de él. Mucha gente no lo ve, hermano. Mucha gente, o la mayoría de la gente, es ciega espiritualmente. No puede ver o visualizar como un buen comprador de joyas para tomar la ilustración de mi Señor Jesús.
no puede ver que esa joya es preciosa y más preciosa que todas las joyas que tiene. La gente no puede ver, hermanos y amigos, que lo que nos ofrece la palabra, el reino de los cielos, que nos ofrece la palabra, hermano, es más importante, más precioso y de más valor que cualquier cosa que podamos obtener en esta tierra. Eso no lo ve todo el mundo, eso lo ve los que Dios permite que lo vean, hermano. Y lo entienden los que Dios permite que lo entiendan. No todos ven la preciosidad del reino de los cielos. No todos son como ese hombre que detectó que esa joya que estaba viendo valía más que lo que todas las joyas que tenía juntas. Y no todos pueden apreciar el valor del campo de Dios, del reino de los cielos. Y no todos son capaces de vender todos sus campos, todas sus pertenencias y comprar ese campo, porque no aprecian el verdadero valor de ese campo. No aprecian el verdadero valor de esa joya. Amén. No aprecian el verdadero valor del tesoro escondido. No aprecian lo que hay en ese campo y no aprecian tampoco el verdadero valor de esa joya. Pero gloria a Dios, porque nosotros sus hijos habemos apreciado que en ese campo, que es el reino de los cielos, hay un tesoro de incalculable valor que vale mucho más que el oro y la plata y que todas las pertenencias que podamos tener aquí. Y el tesoro es Dios mismo. Dios mismo es el tesoro más valioso del reino de los cielos. Dios mismo es el tesoro más valioso del reino de los cielos, por el que vale la pena vender todas las pertenencias aquí para quedarnos con ese tesoro escondido, con ese campo que tiene el tesoro escondido, que es Dios y su Cordero. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y lo mismo pasa con la perla. Un coleccionista de perlas, como lo estaba mencionando mi Señor Jesús, tiene cantidades de perlas hermosas, porque a eso se dedica. Pero como él tiene buen ojo, ¿verdad? Cuando él ve una perla de valor incalculable que supera mucho a las que él tiene, él no duda ni por un segundo en vender todas las que él tiene para adquirir solamente esa, porque esa tiene un valor incalculable. Pero también en el caso de las perlas es difícil de hallar, porque bueno, el que vende perlas no te va a vender una sola perla, te vende muchas perlas. Pero uno tiene que tener buen ojo para adquirir la perla que está por encima de todo. Pero eso solamente lo hace el ser humano por la misericordia y la gracia de Dios, que nos permite ver el verdadero tesoro escondido, el tesoro escondido que hay en el reino de los cielos, que es Dios mismo, y nos permite ver también la preciosidad, digámoslo así, del reino de los cielos en comparación con lo que tenemos en esta tierra. Pero es Dios que le abre los ojos al pecador para que el pecador pueda apreciar lo que él en su pecado no puede. Dios liberta al pecador, Dios lo revive, Dios le da vida nueva y el pecador ahora sí puede contemplar ese campo y el tesoro que hay en él y puede contemplar esa perla y lo precioso que ella es en comparación con las cosas que tiene en este mundo. Amén, gloria a Dios. Y ahora la última palabra. No, faltan dos. Vamos a ver si me da tiempo de terminar con esta sesión de las palabras, ¿ok? Del versículo 47 al 50 esta es la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la saca de la orilla y sentado recoge lo bueno en seta y lo malo lo echan fuera. Vamos a explicar esta parte. El reino de los cielos es semejante o es como una red que es echada al mar y recoge toda clase de peces. Claro, recordemos,
mi Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Sus apóstoles, ellos predicaban el Evangelio. Y ese predicar el Evangelio era echar la red. Echar la red. Mi Señor Jesús echaba la red del Evangelio, por así decirlo. Pero allí había gente que creían a veces, pero creían por un tiempo y después se apartaban. Había gente que creía o que iban atrás de Cristo por los milagros, ¿verdad? Y cuando Él les hablaba fuertemente lo abandonaban. Y había toda clase de tipo de peces, ¿verdad? Había personas, peces de buena calidad, como los apóstoles, como la samaritana, como el centurión romano, pero había otros que el Evangelio los captaba, los agarraba, pues, pero ciertamente ellos no eran de Cristo, después se volvían al mundo y esas cosas. Entonces Él dice que el reino de los cielos, mi Señor dice que el reino de los cielos es así, es como una red que se echa, ¿verdad? Y en esa red se recogen toda clase de peces, peces malos y peces buenos, ¿ok? Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno, etc. y lo malo lo echan fuera. Y una vez que se tiene la pesca, ¿verdad? El pescador selecciona los peces buenos y los mete en cesta y los peces malos lo echan fuera. O sea, mi Señor Jesús, una vez que ya tengan todo, digamos, si toda la cosecha, todos los peces, una vez que el Evangelio haya captado a todos sus escogidos, a todas las personas, Él va a hacer algo, Él va a separar lo bueno de lo malo, como separó el trigo de la cizaña, ¿se acuerdan? Bueno, allá dice que el trigo de la cizaña, los ángeles separaron el trigo de la cizaña, ¿verdad? Aquí Jesús está diciendo, se va a separar lo bueno de lo malo. Los malos peces van a ir afuera del reino, esos son los hijos del diablo. Y los buenos peces van a heredar el reino de nuestro Padre. Los buenos peces son los hijos de Dios, son los hijos del reino. Y aquí Él explica, fíjense bien, así será al final de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán lo malo de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense bien, los que van a hacer ese trabajo de seleccionar lo bueno y lo malo, de separar los peces buenos de los peces malos, son los ángeles. Y a los buenos dice aquí, y a los malos, perdón, los van a echar fuera. Esa palabra echar fuera es fuera del reino de Dios, fuera de la gloria de Dios, al infierno que arde con fuego y azufre, y ahí vendrán llanto y el crujir de dientes. Bueno, y algo de lo que no hablé ayer, que en las dos parábolas, tanto en la parábola del trigo y la cizaña como tanto en esta parábola de la red, ¿verdad? Podemos notar algo, el infierno es real. El infierno no es un lugar ficticio, hermano. No es como la doctrina diabólica de los testigos de Jehová que dicen que no hay infierno. El infierno es real, por eso mi Señor Jesús dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que está hablando ahí del infierno. El que más habló del infierno en toda la Biblia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habló aquí en la parábola de la red, en la parábola de trigo y la cizaña. También habló cuando dijo que a quién deberíamos temer, que deberíamos temer a Dios, porque Dios puede agarrar nuestro cuerpo y nuestra alma y echarlo al fuego. Entonces, hermano, el infierno es un lugar real. No crean las mentiras diabólicas de que el enemigo ha querido transmitir por medio de los testigos de Jehová, ¿ok? El infierno es algo real, mi Señor Jesús. Lo está diciendo, que el reino de los cielos es como una red que se echa
y en ella atrapa gran cantidad de peces. Y entonces van a venir los ángeles, que son los encargados de seleccionar o de apartar los peces buenos de los peces malos, es decir, los hijos de Dios de los hijos del diablo. Y unos van a ir al reino, que simboliza ahí en la parábola la secta, donde van a estar guardados por el poder de Dios para siempre. Y unos van a ser echados fuego, al horno de fuego que arde. Esto es el infierno. Ser echado fuera significa echado al infierno, al lago de azufre. Entonces, así es el reino de los cielos. Y ya mi Señor Jesús había explicado este proceso de selección y de apartar que van a llevar los ángeles a cabo en el tiempo final. Ya mi Señor Jesús lo había explicado en la parábola de la cizaña, ¿ok? La que le explicó solamente a sus apóstoles. Pero aquí lo vuelve a hacer, ¿ok? Tesoro nuevo y viejo. Jesús dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Le respondieron: sí, Señor. Y le dijo: por eso todo escriba en el reino de los cielos es semejante a un padre que de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Por eso el que le dice a los apóstoles: ¿han entendido todas estas cosas? ¿Han entendido todo lo que les explicaba en parábola? ¿Lo han entendido? Ellos le dijeron: sí, Señor, lo hemos entendido. Entonces mi Señor le dice esto: sí, Señor, le dijo, por eso los maestros son aquellos que de los viejos que tienen guardados sacan cosas nuevas. Le digo: por eso todo escriba doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Claro, los maestros de la palabra, los maestros del reino de los cielos, de los viejos que tienen sacar, de los viejos que hay en ellos, es decir, de todo el conocimiento que Dios le ha enseñado a ellos. Ellos toman cosas viejas y cosas nuevas para enseñar. Ellos siempre están renovando, porque Dios siempre le está dando más. Al que enseña la palabra, Dios le sigue añadiendo más conocimiento para que él pueda enseñar más. Pero ese maestro también puede adquirir de lo viejo que tiene, también puede enseñar. Así que es maestro del reino de los cielos puede enseñar tanto de lo viejo como de lo nuevo, porque su conocimiento siempre tiene que ir en aumento y en renovación. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios porque me permitió terminar la sección de las parábolas, el sermón parabólico. Ya con esto finalizo el sermón de las parábolas. Sí, porque ya después viene la muerte de Juan. Ok, ya con esto se finaliza lo que es el sermón de las parábolas. Entonces, gloria a Dios. Espero que hayan entendido las parábolas. Espero haberlas explicado bien. Espero en el Señor que todos seamos edificados por medio de estos videos, porque para esto se hacen, para la gloria de Dios, para que la palabra de Dios recorra muchas partes, para que la palabra de Dios se predique, hermanos, que es lo importante, lo que tenemos que hacer, la gran comisión, ¿verdad? Entonces, bueno, gloria a Dios por permitirme predicar un día más su palabra. Gloria a Dios por su sabiduría y su conocimiento y su sabiduría. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que mora en mí, me ha ayudado a predicar esta serie de parábolas el día de hoy. Bueno, y seguimos en victoria, seguimos predicando el Evangelio. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde, que tengan un feliz domingo y que bueno, como siempre le digo, que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no haya tristeza con ella, esté sobre todo usted, y que la paz
de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos sus pueblos santos, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Dios los bendiga y los guarde, iglesia de Dios, el Dios viviente. Dios los bendiga y los guarde. Amigos que me escuchan, amén y amén.